inexplicable. Canibalismo, abominable y atroz. Parece más allá de la comprensión. Y sin embargo, el canibalismo es ahora y siempre ha sido parte de la naturaleza humana. Es practicado por todas las culturas. Forman grupos pequeños. Son solitarios, asesinos psicóticos. Se esconden en un rincón de la humanidad. Sus casos son marcados como no explicados. Caníbales. En 1957, la población conocía a Ed Gein como una persona cortés y tranquila. A los 51 años de edad, era soltero. El agricultor a menudo cuidaba a los niños de sus vecinos en la zona central de Wisconsin, una aldea de Plainfield, cuya población es de 680 habitantes. El pueblo de Plainfield confiaba en él. Él era un hombre muy útil, muy agradable, siempre sonriente, siempre de acuerdo con todo lo que se decía. Si necesitabas ayuda, te ayudaba durante 1 hora o 2. No esperaba ningún pago. Podías darle un pedazo de pastel o algo que habías cocinado y él estaba feliz de hacerlo. Fue un hombre agradable. Era una buena persona con quien hablar o alguien que quieres tener alrededor. Hablaba con la gente de toda la comunidad. Tenías la sensación de que Ed Gein había sido una persona muy tranquila en su medio. Y de repente aparecían las noticias en radio y en la televisión en blanco y negro. Es la historia de este hombrecito. Este campesino aparecía de la nada en Wisconsin. Supongo que la gente hasta el día de hoy se pregunta, ¿cómo es posible esto en nuestra comunidad? Ed vivió una existencia solitaria. Su alcohólico padre murió cuando Ed tenía 34 años. Luego su hermano mayor, 4 años más tarde en un misterioso incendio forestal. Estuvo sujeto a su madre dominadora, Augusta, que era profundamente religiosa, y a menudo le dijo que el sexo era malo. Ed nunca se casó, y hasta la fecha nadie sabe si ha tenido relaciones sexuales. La madre de Ed murió repentinamente de un ataque de apoplejía en 1945, dejándolo descorazonado y perdido. Él quería sentirse cerca de ella. Semana tras semana se sentaba solo en la entrada de su casa de campo. Perdió a su madre horriblemente sin explicación alguna. Algo dentro de Ed Gein se quebró. Comenzó a robar las tumbas de las mujeres de mediana edad, robando 10 cadáveres durante un periodo de 9 años. La policía cree que sus necesidades se satisfacieron al matar al menos a 2 mujeres. Gein no admitió los asesinatos. En noviembre de 1957, después de la desaparición de la dueña de una ferretería local, Bernice Warden, la policía investigó pistas que señalaban la granja de Gein. Cuando llegaron, encontraron una escena aterradora de depravación. Warden había sido asesinada horas antes. Gein la había decapitado y su cuerpo desnudo atado de los tobillos colgaba de las vigas de su cocina. Los oficiales encontraron escaños de carne humana en una lámpara y una silla, y el tronco de la mujer, incluidos los pechos, cortados por ambos lados de la cintura. Gein dijo que lo iba a usar como corsé y bailaría a la luz de la luna. Cuando entraron los policías a la cocina, se hizo otro descubrimiento. Sobre una olla en la estufa estaba el corazón de la víctima. Fue cuando los investigadores dedujeron que Gein era un caníbal. Fue como si una bomba hubiera explotado después de que el caso de Ed fue expuesto. Perfectamente recuerdo el día en que pasó. Mi hermana y yo fuimos a la ferretería, pero estaba cerrada y pensé quizá la señora Warden se fue de cacería con su hijo. Pero a la mañana siguiente estaba en la tienda y me enteré de lo que había ocurrido allí y no podía imaginarlo. Gein fue juzgado. Nunca admitió su canibalismo y se le encontró incompetente para ser juzgado. Pasó el resto de su vida en los asilos psiquiátricos. En 1984, a la edad de 77 años, Ed Gein murió en el Instituto de Salud Mental Mendota en Madison. Fue enterrado en el cementerio de Plainfield junto a su madre en una tumba sin nombre. El caso de canibalismo de Gein afectó a la pequeña ciudad de Plainfield y sorprendió al país y al mundo.
Eran más de 40 los reporteros en la ciudad. Venían de todo el mundo, del London Times, de su oficina en Nueva York, del Chicago Tribune y también Life Magazine de Chicago. No había nada, otra cosa que acaparara su atención. Y nada lo hizo por mucho tiempo. Se convirtió en el padrino del canibalismo en serie. ¿Cuáles fueron los demonios interiores que empujaron a Gein? ¿Y qué parte desempeñó el canibalismo en su psicosis? El Dr. George Arendt realizó varias entrevistas con Gein y explicó por qué Gein tenía la necesidad de incorporar oralmente sus víctimas a su cuerpo. El señor Gein aparentemente escogió a sus víctimas como una madre sustituta. Tenían cierta semejanza a su madre, tenían los mismos ojos, las cejas, la constitución del cuerpo, la edad que él recordaba de ella. Pero el hecho es que lo hizo seguir adelante y parecía ser selectivo al hacer su elección. Él no podía participar en ninguna actividad con el sexo opuesto, por lo tanto es posible que sea una de las conexiones por las que incorporó en su fase oral a las mujeres. Hasta Ed Gein, pocos norteamericanos pensaban que el canibalismo existía, pero que siempre ha estado en nuestro inconsciente. Se trata de una metáfora común en los mitos y leyendas en la vida de cada día. Como en Jack y el frijol mágico, donde el ogro se come a los niños en el desayuno, y Drácula que debe beber sangre humana para sobrevivir, o cada vez que los amantes se mordisquean, están drenando el mismo deseo. En el estudio del inconsciente es muy frecuente encontrar temas de canibalismo una y otra vez, ya sea por los padres al hacerse los simpáticos con el bebé, diciéndole, «Oh, Dios mío, me lo voy a comer, ha de estar delicioso», o los amantes, esos mordiscos. Está comúnmente presente en nuestro inconsciente. Así es, así creo. ¿Por qué el tabú contra el canibalismo es tan fuerte? Cada generación revive y actualiza las antiguas leyendas inexplicables de canibalismo. En la década de 1930, en una caricatura el canibalismo era la insignia de los salvajes. Después de Gein, la cultura pop del canibalismo se volvió mucho más seria. Su historia influyó en los clásicos de horror, como el de Alfred Hitchcock y Psicosis, realizada en 1960. Otro clásico de ese culto es La Masacre de Texas, y en 1990 el personaje protagónico en El Silencio de los Inocentes. Desde el caso de Ed Gein, los americanos han aprendido que el canibalismo no solo existe en los pueblos más remotos de las islas del Mar del Sur o en los más profundos de las selvas de África Central, sino que el deseo de comerse a otro humano está escondido en la mente humana. No creo que exista alguna cultura que no contenga algún tipo de canibalismo simbólico. Yo no puedo explicar por qué se da ese caso, pero es parte de la repulsión y la fascinación por el tema. El canibalismo es más a menudo asociado con la retorcida mente de los asesinos en serie, pero son solo una pequeña fracción de los que lo practican. Algunos recurren a él por la necesidad de evitar la muerte por inanición. Y sociedades enteras utilizan el canibalismo como tradición, con un ritual de respeto y bienestar. ¿Cuáles son las fuerzas que despiertan este inexplicable elemento fundamental en nuestra naturaleza? ¿Por qué sigue el canibalismo causando esta fascinación? Las personas comunes consideran abominable y deplorable al canibalismo, hasta que su supervivencia depende de ello. Cuando se enfrenta al hambre, la mente se adapta como el trágico grupo de pioneros de América que cruzaron la frontera de lo inexplicable. En el invierno de 1846, una nevada golpeó a la sierra bastante duro. Los 87 pioneros de Illinois llevaban sus carretas y bueyes al paso final, la puerta de entrada a la tierra prometida de California, cuando una ventisca de más de 2 metros de nieve le cerró el paso a los colonos, varándolos en lo que se convertiría en el peor invierno del siglo. La caravana fue nombrada como su líder, George Donner. Cuando la nieve bajó el 31 de octubre, se apresuraron a construir refugios de madera y piedras en el borde de un lago a 58 kilómetros del sudoeste de Reno. El viaje al occidente fue más difícil de lo que habían imaginado. Nadie puede pensar en caminar hacia occidente a 1 hora. No caminas a la tienda
y mucho menos 3.000 kilómetros sin alimentos del otro extremo. La única comida que tenían era lo que llevaban con ellos o lo que podían cazar a lo largo del camino. Creo que fue la inexperiencia, como digo, eran personas comunes y corrientes que soñaban con el estado del oro y querían ir ahí, sin imaginar lo peligroso que entrañaba llegar a su destino. El 20 de noviembre, el grupo Donner pudo ver el rostro de la muerte en las brumas que se elevaban por encima del paso. Los colonos estaban en la etapa del racionamiento. Ya habían acabado con el ganado y comido a las mascotas de la familia. Los venados de la zona hacía mucho tiempo que emigraron a menores alturas. Un pionero, Patrick Breen, empezó a escribir un diario. Llegué a este lugar el 31 del último mes que nevó. Caminamos por el paso. La nieve era muy profunda. No hemos podido encontrar el camino. Ya han matado a la mayoría de nuestro ganado y tenemos que permanecer aquí hasta la próxima primavera. Nevó durante 8 días sin interrupción alguna. El 16 de diciembre, 15 de los colonos, 5 mujeres y 10 hombres, entre ellos un niño de 12 años de edad y 2 indios, optaron por un plan de escape desesperado. Hicieron zapatos para la nieve con raquetas de buey, arcos y cuero crudo. Llevaron raciones para 6 días y cruzaron el paso, caminando por la espesa nieve. Se llamaban a sí mismos la Esperanza Forlorn. No querían esperar la muerte, iban a enfrentarla. Era en muchos puntos sacrificio, era lo mejor. Las personas aún estaban en buenas condiciones, los ancianos sabían que no podían acompañarlos y quizás en el campamento podrían subsistir con los suministros que había. Y en muchos sentidos fue algo heroico, realmente no tenían idea de lo que iban a enfrentar en este viaje, pero ellos estaban tratando de salvar a los demás. Por la mañana del 9º día, uno del grupo Esperanza Forlorn, el guía, ya había muerto. El resto sucumbió ante las heladas perdiéndose. Durante 2 días no habían comido nada. Sus estados mentales se deterioraron rápidamente y sabían que la muerte estaba acechándolos. Había llegado el momento de enfrentar lo que todo el mundo había estado pensando, pero no se atrevían a decir: sacrificar a alguien para la alimentación. Se realizó el sorteo para determinar quién iba a morir. Patrick Dolan eligió el palo más largo, pero no se atrevían a matarlo. Esa noche, época de Navidad, una ráfaga convertida en tormenta de nieve apagó el fuego. Un hombre murió y otro estaba perdiendo la conciencia, pero fue ayudado por sus hijas. Un chico de 12 años perdió el control. Habían hecho tiendas de campaña con mantas. Durante más de un día la tormenta sopló y creyeron que ese lugar sería su tumba. Cuando se detuvo la tormenta, limpiaron y prendieron una fogata. Ahí comenzó todo. Uno cortó un trozo de carne de los brazos y piernas de uno de los cuerpos. Los demás colocaron la carne en un palo y la cocieron al calor del fuego. Se fueron apartando de los demás. Al tiempo que comían, lloraban. El resto de la carne fue despojado de los cuerpos y envasada. Todos los paquetes se marcaron para que nadie se comiera a los miembros de su propia familia. Durante los próximos 18 días, los sobrevivientes deambularon, perdidos en la nieve de la Sierra Alta. Sarah Fosdick había visto morir a su marido y vio cómo su corazón se quemaba en el fuego. Uno de sus compañeros había visto cómo los indios lo habían matado, buscando alimento. Él fue el alimento. Eran típicos norteamericanos que habían crecido con el acervo cultural en contra del canibalismo y que se contemplaba como el último recurso. Moría la gente y a su juicio aceptaron que si se comían a sus compañeros podrían sobrevivir. Lo consideraron una obligación por sus familias. Comprendieron los principios humanos básicos para sobrevivir. Hicieron eso porque estaban obligados a hacerlo y fue para sobrevivir. No es forma de conducirse culturalmente, pero es un recurso de los seres humanos. Después de un mes en el desierto, 7 de los 15 miembros originales de la Esperanza Forlorn
llegaron a un refugio. 4 equipos de rescate arribaron al paso para salvar al resto de la caravana Donner. Una vez más, Patrick Breen escribió: "El canibalismo se ha generalizado". En época de hambre, la señora Murphy dijo que se iba a quitar el vaso y que comenzaría a comérselo. Yo no creo que lo hubiera hecho. Hubiera sido lamentable. Al final, de los 87 originales, 48 sobrevivieron. Cuando los californianos escucharon del canibalismo de la caravana Donner, muchos se horrorizaron. Algunos criticaron enérgicamente a los colonos, pero la mayoría comprendieron lo que los sobrevivientes tuvieron que hacer para vivir. Han aprendido que el hambre provoca que el cuerpo devore sus propios tejidos. A medida que el proceso avanza, se desencadena un intenso dolor y dan calambres. Cada célula del cuerpo siente la necesidad de alimentarse. Es fácil para nosotros sentarnos aquí y decir ¡qué horror! Esos fueron tiempos desesperados y no puedo imaginar, nadie quiere ver morir a su hijo. Por eso consumen el cuerpo de una persona muerta. Hay evidentemente algo muy fuerte en la psicología, los tabúes en contra de comer carne humana, y uno tiene que entender que la gente lo hace, según varios informes, por la necesidad de comer. Es repugnante, es asqueroso, literalmente asqueroso, y da miedo. Aún así, el hambre, la necesidad de alimento y la esperanza por la supervivencia son lo suficientemente fuertes para hacer que casi cualquier ser humano normal, bajo gravísimas circunstancias, tenga que canibalizar. La falta de condena para este tipo de canibalismo se remonta a varios siglos. La práctica era tan aceptada entre los náufragos que era un derecho común. Los códigos de conducta no escritos describen exactamente cómo elegir un superviviente y cómo matarlo para comérselo. Cuando comer carne humana es la única posibilidad de supervivencia, los valores morales permiten este acto y lo aceptan. Es aceptado porque se dieron cuenta de que la cultura se ha roto y que es volver al inicio de la era. No hay normas, no hay ninguna reglamentación, se trata de la supervivencia y lo que la gente hace en las condiciones de supervivencia se va a disculpar y hasta cierto punto a aceptar. Los sobrevivientes de la caravana Donner nunca hablaron abiertamente de su canibalismo, pero en sus memorias, cartas y en las historias que contaron muestran que llegaron a aceptar lo que hicieron. Lo que siempre me sorprendió acerca de la historia de los Donner y de las personas en sí es la forma en que siguieron con sus vidas. Estas personas vieron morir a la gente, presenciaron el canibalismo, simplemente fue así, vieron personas morir a lo largo del camino y sin embargo han seguido con sus vidas como si nada, han puesto una sombra detrás de ellos que probablemente nunca los abandonará. El grupo Donner, en pocas palabras, es el ejemplo de un espíritu humano del que todos somos parte. Las montañas, llanos, los picos, los valles, las profundidades de la degradación, actos de valor no comunes, creo que muestra la naturaleza del espíritu humano. Quizás entonces, la naturaleza del espíritu humano incluye el llamado acto prohibido de canibalismo. Los miembros del grupo Donner fueron ordinarios colonos americanos. Su acción de enfrentar a la muerte demuestra que cualquiera puede perderse ante lo inexplicable. El comportamiento de los asesinos en serie es a menudo inexplicable, pero algunos de estos asesinos son caníbales. Para quienes lo son, el acto es simbólico. Un simbolismo que da pistas a las más profundas razones por las cuales el canibalismo sobrevive. André Romanovich Chikatilo, de 42 años de edad, fue un ingeniero, maestro de escuela y padre de 2 hijos. En 1978 llevó a Yelena Yokanova, de 9 años, a su choza cerca de la ciudad rusa de Shokty. Chikatilo luchó con la chica y trató de violarla, pero se dio cuenta de que no había resuelto un problema de mucho tiempo: impotencia. La niña gritó y comenzó a sangrar por la pelea. Chikatilo descubrió que la sangre sexualmente le estimulaba. Cuanto más sangraba, más disfrutaba. Ella fue su primera víctima de asesinato. 3 años más tarde, en septiembre de 1981, en la ciudad de Rostov-on, Chikatilo buscó a una chica de 17 años de edad, Larisa Dechinko. Ella aceptó dar un paseo con él.
Se dirigieron al bosque. Una vez más, intentó violarla, pero se vio impotente. Solo que esta vez sabía que la muerte le daría la satisfacción que deseaba. La mató con la fiereza de un animal salvaje. Arrancó uno de sus pezones y lo deglutió. Chikatilo se había convertido en caníbal. Durante los próximos 9 años buscó nuevas víctimas. Fueron 52, entre mujeres, niñas y niños, contactándolos en las paradas de autobuses o en las estaciones del tren. Los llevaba al bosque para matarlos, mutilarlos y comerse parte de los mismos. Fue uno de los más activos asesinos caníbales del siglo XX. Después de su captura, Chikatilo le dijo al inspector en jefe, Isa Kastoyev, cómo mutilaba el útero de sus víctimas femeninas, pero nunca le dijo toda la historia. Chikatilo admitió haber hecho las incisiones, admitió haber quitado el útero, pero nunca dijo a la policía el hecho de que se comía el útero. Dijo que le gustaba mordisquearlo. Era muy rosado y elástico, fueron las palabras que usó, pero dijo que siempre los arrojaba a la basura, solo le gustaba morderlos. Kastoyev nunca fue engañado, él estaba seguro de que Chikatilo se comía el útero. La esposa de Chikatilo le dijo a los inspectores que llevaba con frecuencia una olla o cacerola con él cuando salía con su mini excavadora fuera de la ciudad. Dijo que le resultaba extraño porque él no sabía cocinar. La policía recordó que Chikatilo dejaba cenizas de fogata cerca de los cadáveres de varias de sus víctimas. Cuando se le enfrentó con esta prueba preguntándole si él utilizaba fuego para cocinar a sus víctimas, solo se encogió de hombros. Su canibalismo pudo haber sido el único acto que lo llenaba de vergüenza. Chikatilo era un hombre divertido y a pesar de que había cometido los que podrían considerarse los peores crímenes del siglo XX, porque hay otras personas que han cometido crímenes pero no peores que los de él. Porque él tenía un cierto grado de vergüenza. No tenía conciencia, pero sí le quedaba un poco de vergüenza. En 1994, un pelotón de fusilamiento ejecutó a Chikatilo, dejando la curiosidad de saber qué fue lo que lo llevó al canibalismo. La brutalidad, Chikatilo la aprendió en su infancia. Nació en 1936 en Ucrania, durante una de las peores hambrunas de la historia moderna. La obsesión de su madre lo marcó de por vida. En la familia de Chikatilo hay una leyenda, un mito, una historia familiar determinada por las autoridades rusas acerca de que su hermano mayor, Stefan, había sido secuestrado y comido durante la hambruna de los años 30. Y la madre de Chikatilo constantemente la utilizaba como una advertencia: no salgas a jugar cuando oscurezca, ellos te atraparán y comerán igual que lo hicieron con tu hermano Stefan. Creo que, como se crió, se identificó cada vez más con el agresor, con el fin de superar esa sensación de vulnerabilidad e impotencia, con el fin de sentir que él no sería la siguiente víctima de los caníbales, se convirtió en un caníbal y entonces asumió el papel del hombre poderoso, no de víctima. Esa es la última cosa que él quería parecer. Una serie de traumas infantiles pudieron haber ayudado a Chikatilo a convertirse en un asesino. Tenía 5 años cuando los nazis invadieron Ucrania. Dijo que cada día veía cadáveres esparcidos y extremidades sueltas. Pudo haber visto cómo su madre fue violada por soldados alemanes. Llegó a la adolescencia incapaz de una erección. A pesar de que en su matrimonio engendró 2 hijos, su impotencia persistió toda su vida. El problema de Chikatilo estaba en el campo de la sexualidad. Fue impotente con su esposa. Fue impotente en general. El meollo de su sentimiento de inferioridad eran sus genitales, y no me sorprende que decidiera consumir esos órganos genitales porque esas eran las áreas de la víctima que le causaban su problema en sí. A la mitad de sus 30 años, Chikatilo surgió por primera vez como depredador sexual. Él era un hombre educado, pero inmaduro en la conducta sexual normal, y no podía satisfacerse. Fue despedido de su primer trabajo como maestro por molestar a 2 niñas, y fue despedido de su siguiente trabajo en una escuela cuando fue sorprendido tratando de abusar sexualmente de los niños mientras dormían. La frustración sexual causada por una vida de impotencia, junto con las humillaciones que recibió como profesor, y más tarde como empleado burócrata, lo llevaron a cometer los asesinatos. La necesidad de asesinar por lo general llega en un periodo de tensión en Chikatilo y
El mecanismo general estaba en el nivel más simple. Si Chikatilo se sentía insultado, entonces Chikatilo necesitaba vengarse. Y la venganza para Chikatilo significaba cazar víctimas, atormentar a las víctimas, asesinar a las víctimas, abusar sexualmente de las víctimas y, en definitiva, devorarlas. Chikatilo dijo: en los actos perversos sexuales experimenté una sensación de estar sin moderación. Sí, una amenaza de poder. No solo tengo el poder de la vida y la muerte de esta víctima, sino que puedo diseccionar todo lo que quiera, cocinarlos y después comerlos en el momento que quiera. Es un sentimiento muy fuerte de poder en las personas que suelen sentirse impotentes, solitarias y aisladas. Él usó el canibalismo como una forma definitiva de la agresión y la venganza. Obtuvo el respeto de sus víctimas, incluso de la sociedad que lo rechazaba. Fue capaz de expresar esta última forma de agresión, al terminar dominando completamente la vida y la muerte de sus víctimas. Los psicólogos hicieron una importante distinción al comparar a Chikatilo con otros asesinos caníbales. Jeffrey Dahmer, de Milwaukee, parece haber utilizado el canibalismo para ampliar el contacto con sus víctimas. Ed Gein quería convertirse en sus víctimas. Chikatilo quería borrarlas. El inspector Kastoyev me dijo que Chikatilo nunca expresó remordimiento por alguna de sus víctimas. A veces se justificaba diciendo que estas personas eran alcohólicas, escoria de la tierra, vagabundos, prostitutas. ¿Por qué la rabia de Chikatilo se tornó en canibalismo? Su atormentada infancia no explica esta instancia. Hay probablemente cientos de miles de personas que han sufrido de niños, al sentirse totalmente rechazados, que están en profunda contradicción con la sociedad y sin embargo no matan a nadie, no son caníbales. No extraen la sangre de sus víctimas como Chikatilo. Puedes tener los síntomas, pero no la enfermedad. Algún oscuro rincón de lo inexplicable produjo en Chikatilo ese carnaval de terror. Para él, el canibalismo significaba el dominio total. Chikatilo pudo haber sido influenciado por las mentes de nuestros ancestros y por los primeros deseos que provocó el hombre al comer la carne de otros hombres. El odio, la locura y el canibalismo no son solo características de un asesino caníbal. También puede influir en toda una comunidad si es alimentada por el caos político y una larga e inexplicable tradición se eleva de su tumba. Guangxi es una provincia del sureste de China, una remota tierra alejada del resto de China por un baluarte de altas montañas y profundos valles. En 1967, Mao Zedong descendió a Guangxi. Mao había incitado a la población de China a eliminar a los enemigos de la sociedad, a los terratenientes, a los campesinos ricos, contrarrevolucionarios, a todo el que estuviera en desacuerdo con él. El pueblo le dio luz verde para tomar la ley en sus manos y matar. En mayo de 1968, el condado de Wuhan había sido escenario de combates entre dos fracciones de la Guardia Roja. Una mañana, un tribunal popular ordenó que 2 prisioneros capturados en redadas fueran ejecutados. Una multitud se congregó en la plaza del pueblo para ver el ahorcamiento. Como los dos oscilaban de un árbol, la multitud clamó que fueran cortados en pedazos, porque no habían sido lo suficientemente buenos para un funeral. Los cuerpos fueron llevados a un edificio del gobierno y masacrados. El funcionario del gobierno tomó uno de los corazones y delante de los demás lo cocinó y se lo comieron. Así comenzó todo. Durante 3 meses la provincia de Guangxi fue cuna de los rituales de canibalismo, en un ejemplo típico de locura. Por ejemplo, un profesor fue arrastrado a este lugar del río Chen y lanzado contra las rocas. Su cuerpo fue llevado a una escuela de cocina, donde su carne fue guisada y consumida por sus propios estudiantes. La gente que había vivido esa experiencia me dijo que era como vivir un infierno en la tierra. El periodista Jung Lee escapó de China en 1992, después de investigar casos de canibalismo en 5 condados en la región Guangxi.
Obtuvo del Partido Comunista los archivos que detallan los horrores y el contrabando que se hacían en Guangxi. Desde entonces le dijo al mundo que esos casos de rituales de canibalismo fueron los más impactantes del siglo XX. Lo que tenemos en Guangxi es el típico ritual de canibalismo colectivo en términos de crueldad. Tal vez uno puede encontrar el fenómeno de la crueldad en la forma en que algunas personas tratan a la gente. Pero la pregunta es, ¿existe este tipo de fenómenos en otros lugares? Por lo que sé, no existe. En la locura del antropófago parece no haber límites. Con motivos de celebración, algunos vecinos organizaron banquetes con carne humana. Hay falta de remordimiento al entrevistar a los caníbales de Guangxi. Un hombre de 86 años, Wang Ji-chang, dijo no tener remordimientos por su canibalismo. Dijo que asesinó al hijo de un propietario a quien describió como un bandido. Luego lo cocinó al igual que prepara sus platillos. Él le dijo a Jung, lo que maté fue al enemigo. ¿No nos enseñó eso el presidente Mao? Si no los matamos, nos matan. Chi Yen-wen se jactó por su participación en la masacre de Moushan. Dijo que había ayudado a reunir a los 150 enemigos de clase y los trajo a esta cancha de baloncesto de la escuela Moushan, donde fueron golpeados hasta la muerte. Después de 2 días, los ingirieron. Después de 3 meses de canibalismo generalizado en la población, Beijing se enteró de los horrores en la aislada provincia. Mao envió tropas y el canibalismo en Guangxi terminó. De las 100.000 personas que murieron en Guangxi, víctimas de la revolución cultural, Jun Ji estima que los caníbales comieron los cuerpos de 1 millar. Lo que ocurrió en Guangxi es una versión moderna del ritual de canibalismo utilizado como símbolo de la máxima indignación y el control total de un enemigo. Se trata de los horrores de Chikatilo a gran escala. Lo que ocurrió en Guangxi es la expresión de un profundo odio. Matar a tu enemigo y dejar que el cuerpo exista representa la victoria. Pero consumirlo va más allá psicológicamente hablando. Un fondo que es más profundo para simbolizar la victoria sobre sus enemigos. Y creo que esto es lo que está debajo de la teoría de que para superar a tus enemigos de clase, tenemos que tomar esa medida inusual de forma simbólica y literalmente, en algunos casos, comértelos. ¿Por qué el canibalismo, al parecer, se limita a una pequeña parte de China, Guangxi? No hay respuestas fáciles, pero el misterio pudo haber sido escondido en la historia cultural de la conocida como Guguan. En una población minoritaria como Guangxi, el canibalismo despertó interés gracias a la mitología y las tradiciones durante siglos. ¿Por qué apareció en Guangxi y no en otros lugares? No se sabe. Porque aparentemente no tenían esta idea de canibalismo dentro de su cultura. Lo que creo que pasó durante la Revolución Cultural fue que hubo un gran quebrantamiento de la ley y el orden en toda China. Y no solo de la ley y el orden, sino de las restricciones normales de la vida civilizada que funcionan, incluso en tiempos de una relativa calma política. Y durante este período de crisis y de caos, algunos de esos instintos, presionados por enormes controversias políticas internas, salieron a la luz en forma de canibalismo. Nadie sabe exactamente por qué apareció el canibalismo en Guangxi, o si puede volver a suceder. Por el momento, las respuestas a estas preguntas se encuentran escondidas en las sombras de lo inexplicable. El propósito del ritual del canibalismo, aparentemente inexplicable, no solo sirve para expresar el poder y la indignación, su simbolismo es igualmente destacado como un rito de honor y conmemoración. Aquí, en el borde occidental de Papúa Nueva Guinea, el canibalismo vive, y no como un acto repudiado reservado para los enemigos, sino como un ritual sagrado que significa la transmisión de una generación a la siguiente de la vida espiritual y fértil.
Estos son los Biman Cuscus. Para estos hombres, su ritual de canibalismo es un elemento positivo en la vida pública. Todo está diseñado totalmente y he sido testigo que los funerales sirven para reciclar la esencia espiritual de los muertos. Y de esa forma se conservan dentro del clan. El antropólogo de la Universidad de California, John Fitzpool, vivió con la tribu durante 3 años. Él es uno de los pocos testigos de los rituales de canibalismo. Ellos no piensan en el consumo de carne humana como una forma ordinaria de alimentarse. Y utilizo un término vacilante porque tiene tantas connotaciones occidentales. Es un sacramento, no es comida. Poole dice que el género y las relaciones de parentesco desempeñan una parte importante en el ritual. Cuando muere un padre, su hijo mayor tiene la obligación moral de comer un pequeño trozo de los genitales de su fallecido padre. El padre de otros parientes varones lo honran al comer bocados de su médula ósea, considerándolo así un hombre sustancia. Sus familiares creen que las mujeres aumentan su poder de reproducción al comer diminutos trozos de grasa de su vientre inferior. Después de la muerte de una madre, su hija mayor come un diminuto fragmento de los genitales de su madre. Aunque los hombres Biman Cuscus han mantenido esta forma de canibalismo durante cientos de años, algunos de ellos se han revelado a esta experiencia. Es bien entendido que la obligación es, en cierto sentido, muy desagradable en el plano psicológico, de manera que la gente admite a veces, aunque no debería hacerlo en absoluto, que el efecto es falso. Comen un poco de carne y se deshacen de ello luego en el bosque. Lo ocultan bajo una hoja o algo parecido. Algunas personas tienen una reacción más dramática al ingerirlo y luego vomitarlo. A pesar de estos remilgos, el canibalismo se considera un valioso rito religioso en el que los participantes comen el cuerpo de sus antepasados a fin de que los poderes de una generación se pasen a la siguiente. Los hombres Biman Cuscus creen que las prácticas caníbales no se adhieren a las normas de decoro y etiqueta, mientras que consideran apropiado su canibalismo, considerando a la vecina tribu maya como verdaderos caníbales, condenando sus tradiciones infrahumanas. Es un ejemplo de cómo se utiliza el canibalismo entre los caníbales como una poderosa herramienta de propaganda negativa. Los antropólogos dicen que al describir una cultura rival como caníbales, lo sataniza. Creo que el tema de canibalismo es uno de los casos clásicos que nos da más información acerca de la cultura que está escrita en los libros que los hechos mismos. Arons considera que las sociedades han utilizado los rumores sobre el canibalismo para deshumanizar la cultura del enemigo en tiempos de guerra. Y en tiempos de paz elevan su propia sociedad, supuestamente moderna, sobre otros que consideran primitivos. La adquisición del canibalismo contra los demás logra a una sociedad el definirse de alguna forma como intelectual, moral, culturalmente superior a los vecinos del otro lado del río, o del valle próximo, o de la provincia, o de otro continente. A medida que el mundo es más pequeño y la comunicación es mejor, los caníbales tienden a extender su leyenda. No cabe duda que existen más historias de rituales de canibalismo de las que en realidad ocurren, aunque se siguen dando esos rituales. La sociedad occidental ha caído en el olvido de sus antepasados caníbales y se han demonizado a las culturas que siguen esa tradición. El tácito tabú está siempre ahí. La sociedad norteamericana no usa cacerolas ni cocina a personas, pero tenemos formas de canibalismo simbólico en la vida diaria, que significan que la ira y la agresión existen en la gente, pero no queremos darnos cuenta. Por ejemplo, en nuestro idioma vemos términos caníbales, competencias caníbales, competencias de comer perros, hablamos de deglutirlos, hablamos de asarlos, también de tostarlos, masticarlos y luego escupirlos. A pesar de los términos caníbales que se usan en nuestro idioma, el canibalismo desempeña su función como un verdadero tabú, algo prohibido con un poder invisible para influenciar nuestro comportamiento.
Como saben, hoy en día se habla de casi todo, pero del canibalismo, el canibalismo es tan espantoso. Es algo tan aterrador para los adultos que no hablan de ello. Es uno de los últimos tabúes en este país. Cada sociedad, para existir, debe mantener una serie de tabúes, conocer las conductas que están prohibidas, generalmente por Dios. Estas prohibiciones no son explicables por el intelecto. Estas son las órdenes dictadas por una superpotencia que nos dice, no hagas eso. Es muy importante para los seres humanos saber lo que es correcto y lo que está mal, a fin de entender estas verdades. Una vez que se comprenden esas verdades, la anarquía prevalece. El tabú del canibalismo se evapora. Cuando comer carne humana es la única manera de evitar la muerte por inanición. Los incidentes de canibalismo han ocurrido en la historia del mundo occidental, ya sea por los marineros náufragos o por los inmigrantes, como el grupo Donner. Las autoridades y las iglesias tuvieron que hacer frente a una cuestión. ¿Qué se debe hacer con los supervivientes que deben matar a alguien o con los que se han comido a los que ya han muerto? Uno de los ejemplos más conocidos de cuando la gente rompe el tabú del canibalismo se produjo en 1972, cuando un avión que transportaba un equipo de jugadores de rugby uruguayos se estrelló en la cordillera de los Andes. Los sobrevivientes se vieron obligados a consumir a los muertos a fin de permanecer vivos. Cuando fueron rescatados, su canibalismo fue aceptado por su comunidad y su iglesia católica. Cuando un número de personas pasa hambre y no hay una esperanza de ser rescatados, resulta una regla, por lo menos en nuestra cultura, que se debe sacrificar a alguien para mantenerse en el camino por recorrer. ¿Cuál es la causa de un asesino para ver el canibalismo como algo aceptable, llevándolo a violar este tabú? La respuesta a esta pregunta es todavía un misterio. Se necesita mucho más que una mala infancia para producir un chikatilo. Probablemente hay algo más que no entiendo muy bien. Estamos en la incertidumbre cuando se trata de predecir si va a aparecer algún chikatilo o un Dahmer. No podemos responder a esa pregunta todavía. Un misterio más. ¿Por qué ha surgido el canibalismo como un fuerte tabú en la mayoría de las culturas, mientras que en otras comer carne humana se fomenta? La razón puede depender de donde una sociedad sitúa lo divino. Según muchos antropólogos, las culturas que comen carne humana consideran que la esencia de la vida se encuentra en los líquidos corporales, por eso los comen. La cultura no antropófaga cree que el poder central de la vida fluye a través de las entidades más raras. El espíritu del viento, el espíritu de un río o un espíritu que reside en el cielo. Así como la sociedad cambia, también lo hacen los tabúes. Incluso el tabú fundamental del canibalismo podría desaparecer algún día. Todo depende de una sociedad dispuesta a pensar lo que ahora parece impensable. ¿Canibalismo es el último tabú? Bueno, espero que no. Hay una serie de tabúes que existen en nuestra sociedad. La dificultad reside en que el tabú sobrevivirá siempre y cuando no lo cuestionemos. Porque una vez que empecemos a cuestionarlo, alguien en algún momento en el futuro llegará al perfecto razonamiento de por qué debería hacerlo. Han pasado milenios desde que fuimos caníbales, rayando en la locura criminal. Pero en virtud de un delirio obligado por el hambre o el frenesí del dogmatismo político, este tabú se evapora. Exactamente cómo sucede, cuál es el efecto y por qué. Esas son las preguntas que siguen formando parte de lo inexplicable.